El miércoles iniciará la aplicación de la primera dosis contra el coronavirus a los adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves en Tizimín, Valladolid, Izamal, Maxcanú, Tecacho, Xuscap. La Secretaría de Salud del Estado informó que para que la persona reciba su dosis es indispensable que esté registrada en la plataforma federal y presente la constancia que certifique su diagnóstico, expedida por su médico tratante. Este lunes y hasta el sábado se aplicará la segunda dosis a los grupos de edad de 18 a 29 y de 30 a 39, incluyendo la jornada de menores con comorbilidades en 54 municipios. Para esta fase, se administrará la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca a la población de 18 a 29 y de 30 a 39 años, así como la primera dosis de Pfizer a los adolescentes de 12 a 17 con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves. Este lunes inició la aplicación de la segunda dosis a personas de 30 a 39 años de Xuscap y Xuxulub Puerto, y comenzará el proceso para las de 18 a 29 años en Humán, Ixil, Cansacap, Calotmul, Chapap, Ucú, Citas y Sinanché. Este martes se administrará la segunda dosis a jóvenes de 18 a 29 años de Cenotillo, de Caldevenegas, Muxupip, Silán de Bravo, Telchac Puerto, Tepacán y Copomá. El miércoles en Buxots, Sotuta, Jomún, Celestún, Quinchil, Sisantum, Teabo, Tixcacalcupul, Abalat, Timocuy y Opichem. El jueves se vacunará a la población de Panabá, Cacalchen, Temash, Jocabá, Joctún, Tixmehuac, San, Maní, Tatsiu y Chancom. El viernes en Samajil, Jují, Cusamá, Tetis, Cantunil, Sacalún, Tixpehual, Santa Elena, Chiquinzonot y Chocholá. La aplicación de segunda dosis de AstraZeneca en Humán será en el Deportivo Polifuncional para las personas de 30 a 39 años en Oxcuxcap. Se efectuará en el Domo Municipal. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.